Nos ha tocado secuestros de 2 o 3 meses en los cuales pues la familia tiene mucho dinero y obviamente siguen pagando. Los secuestradores, te das cuenta que es una banda que se dedica a hacer eso porque estudiaron bien a la persona, a la víctima, estudian bien a la persona que va a tener el manejo del dinero. A mí me han tocado casos ya ahorita como privado de muchas personas que vienen principalmente españolas, venezolanas y argentinas. Ellas son traídas a la Ciudad de México con la idea de que las van a cruzar a Estados Unidos. Se enteran que tiene familiares en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a solicitarle dinero al familiar de Estados Unidos para que estas personas puedan ser liberadas. Si teníamos un caso de secuestro, había veces que te quedabas 1, 2, 3 días hasta que pudieras desarrollarlo, dejar las líneas para que se pudiera operar, irte a descansar y regresar, porque eso marca tu ética sobre el asunto que estás trabajando. Obviamente vas a trabajar de mayor forma, rapidez, vas a ser más asertivo y obviamente vas a tener a la víctima de regreso con su familia. Sin duda, el que tiene mayor secuestros al día es Veracruz. Veracruz, hay mucho dinero en Veracruz, hay una división total, ves a las personas que no tienen absolutamente nada y ves del otro lado a las personas que tienen todo. Bienvenidos a un episodio más de Voces con Ana Paulina. El día de hoy, ¿a quién creen que tengo en este podcast? Bueno, se hace llamar Delta, vamos a cuidar su identidad y nos va a platicar todo sobre la Policía Federal desde sus inicios y cómo comenzó con esta carrera. Gracias por acompañarnos, Delta. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti. Muy bien, ¿cómo te sientes? Estoy un poco acalorado. Yo sé, discúlpame, pero ¿podemos empezar, por favor, sobre tu carrera? ¿Cómo comenzaste dentro de la Policía Federal? Claro que sí. Mira, yo estudio la carrera de criminología criminalística. Salgo de la universidad ya trabajando en perito. Yo era un perito criminalista en alguna de las alcaldías de la Ciudad de México y ahí empiezo toda mi historia. Empiezo a realizar necropsias. Era todavía el tiempo donde podríamos nosotros entrar al CEMEFO y practicar estas necropsias. Ahí aprendí yo a deslindar responsabilidades por medio de lo que es la medicina forense y todo esto que conlleva la criminalística. Eras muy joven, ¿no?, cuando iniciaste. Sí, hace unos ayeres. ¿Y qué fue lo que te llevó en decidir portar este uniforme? Pues mira, como cualquier chiquillo, tenemos las ganas o la ilusión, ¿no?, de ser héroe de alguien, de apoyar. En este caso para mí lo primero era la veterinaria. Yo quería ser veterinario para salvar a muchos animales. Posteriormente entendí que la medicina no era lo mío porque sufría mucho si las personas se ponían mal al momento de yo apoyarlas. Entonces decidí hacerlo ya con personas que ya no tenían vida. Ok. ¿En qué momento de tu carrera, Delta, algo que me llama mucho la atención es que perteneces a la unidad antisecuestros? ¿Cómo brincaste de un punto hacia otro punto? Así es. Dentro de esta carrera policial que ya llevo varios años, de la criminalística surge esta necesidad de apoyar más a la gente. Hago mis exámenes, entro a la Policía Federal, llego a un departamento, un área que se llama análisis. Ahí empezamos a hacer todas las líneas de investigación sobre todos los tipos de delitos que existen, ya sea fuero federal o fuero común. Entonces, con esta idea, uno va escalando poco a poco. Cuando yo veo que la necesidad para cumplir todas las líneas de investigación cabalmente, pues yo pido mi cambio hacia el área de campo, que ya es toda esta parte de la logística, la investigación, todo en la calle, para poder dar con los domicilios o dependiendo del delito. Aquí es donde hace un parteaguas en mi vida cuando me llaman a la unidad de secuestros. Salgo a trabajar a campo y entiendo un poco más todo lo que nosotros veíamos en la oficina, ahora sí que en gabinete, ahora se empieza a entender qué es la información que te sirve en campo y que puedes estudiar desde campo, aunque ya no estés en gabinete. Ok.
¿Cuál crees tú que haya sido una de las torturas más crueles a las que tú te hayas enfrentado? Definitivamente en el área de secuestros es una de las más pesadas, junto con extorsión. En extorsión tienes mucho contacto con los mañosos, entonces muchas veces atentan contra tu vida y tienes que defenderte. En este aspecto de la secuestro hay infinidad de cosas que nadie se puede imaginar. Lo peor que me ha tocado a mí desde que era criminalista es trabajar con menores de edad. Cuando yo tenía que levantar algún cuerpo de algún menor de edad, para mí era fatal. Sin embargo, lo haces con la ética y con el profesionalismo. En secuestros es más complicado porque ya traes la línea de investigación. Entonces, cuando tú llegas al domicilio y observas que hay víctimas menores de edad, pues obviamente entra pues mucho coraje. Pero yo soy de las personas, de las pocas personas que no creían en la tortura física. Aquí lo mejor sería, con todas estas líneas de investigación, poder presionar a las personas que estaban cuidando a las víctimas de otra manera, psicológicamente, sabiendo que tú tienes contacto con la familia de ellos, que los vas a traer para que vean qué es lo que está haciendo, en este caso, la persona, y pues con eso puedes doblegarlos un poco más. En esta ocasión me tocó en un estado de la República llegar a hacer el operativo, entrar y ver dos menores de edad. Uno de ellos estaba mutilado de 5 dedos y el otro le mutilaron 2 dedos. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacen en cuestión ustedes? Pues principalmente tienes que entrar y vamos por especialidades. Es decir, al momento de hacer la entrada al domicilio, por lo regular yo era el que entraba primero para irme directamente sobre la víctima. Tratar de tranquilizarla, comentarle quiénes somos, porque al quitarle la venda, normalmente traen una venda en la cabeza que cubre los ojos. Al quitarle la venda, obviamente están flasheados, entonces no pueden observar nada y ellos piensan que eres otro tipo de persona. Cuando tú entras al domicilio, entras gritando el nombre de tu corporación. En este caso, muchas veces las víctimas no lo creen. No creen que vayan a ser rescatadas, lo ven muy difícil. Entonces, cuando uno llega, tienes que hablar con la víctima, especificarle quién eres, de dónde vienes, y obviamente con toda esta investigación previa que ya se tiene, les empiezas a dar datos que solamente ellos saben con su familia. Ahí es donde ellos ya empiezan a entender que efectivamente están siendo rescatados. Cuando hay una persona que tiene en este caso mutilaciones, lo que tienes que hacer principalmente es ver que no esté en riesgo su vida. Es decir, que no se esté desangrando, si es eso, aplicar algún torniquete, alguna situación que sea necesaria de primeros auxilios. Y de antemano, llamar a una ambulancia. Siempre, por lo regular, cuando se hace el operativo, al momento de incursionar, ya se está haciendo el llamado a la ambulancia para cualquier situación que llegara a pasar. Cuando las personas se encuentran en peligro, ustedes reciben las llamadas, obviamente, de primera mano de las familias, ¿no? ¿O cómo empiezan las investigaciones cuando tienen a una persona privada de su libertad? Por principio llega una denuncia. En este caso, hay diferentes formas. La denuncia que hace el familiar cuando realmente ya sabe que su familiar ha sido secuestrado, porque muchas veces se llevan al familiar, pero no han pedido un rescate, no han pedido una cantidad, no han pedido nada a cambio. Eso todavía no se cuadra como si fuera un secuestro. Es privación ilegal. Pero en el momento que se realiza ya un cobro por alguna cantidad de dinero, por algún terreno, al cambio de algo, en ese momento se configura como secuestro. Entonces, esa misma denuncia llega al Ministerio Público y por medio del Ministerio Público nos hacen el llamado a nosotros, a lo que son las unidades especializadas. Ya sea en este caso solicita criminalística, obviamente solicita investigación, audio, que es audio y voz, para confrontar la voz del secuestrador con un banco de voces que existe para saber si ha sido presa de otros secuestros, si él ha participado en otros y se puede vincular, para que te dé más líneas de investigación. Ya que a ti te llega esta parte de la solicitud,
tú empiezas a hacer la investigación con la gente de gabinete. Ellos empiezan a recibir las llamadas, hay una persona que se encarga de la negociación. En este momento, esa persona especializada tiene un banco de voces, un banco de las personas que tienen muletillas, el acento, obviamente la experiencia que tienen o que tenemos al momento de que has llegado a ser el asesor principal. En ese momento tú ya entiendes más o menos por dónde viene, de qué estado de la República puede ser, si es crimen organizado, si es delincuencia organizada, si es una banda que va comenzando, todo eso te vas dando cuenta. ¿Qué es la diferencia entre el crimen organizado y la delincuencia organizada? Perdón. La delincuencia organizada ya viene cuando se juntan más de 2 o 3 personas para delinquir. Es decir, una banda puede ser de 2 personas o más, ya haciendo un hecho repetitivo, en este caso el delito. Se puede confabular 3 personas que se junten para levantar a una persona, secuestrarlo y pedir dinero. Ahí ya estamos en esta parte de la delincuencia. El crimen organizado lo entendemos como cárteles que ya están organizados y tienen sus propias células. ¿Tú crees que de verdad a los cárteles les interesen este tipo de acciones? Sí, definitivamente ellos comienzan por esta parte. Hay una historia atrás de todo esto, cómo empiezan a secuestrar. Y es para pagar la nómina de toda la gente que tiene los cárteles, que está vendiendo droga, que está pasando, que están haciendo los sembradíos, toda esta parte. Entonces se trabaja por células. Estas células lo que van a tener es una participación. Entonces con esta participación ellos van a ir obteniendo mayores gastos. Cuando ellos se dan cuenta que empiezan a levantar gente, la secuestran y piden dinero por ellos, el dinero del narcotráfico se va directamente para ellos. Es libre. Y lo que jalan de los secuestros es para pagarle a todas estas personas de estas células que te platico. De aquí se empiezan a separar. Cuando ya el narcotráfico no tiene nada que ver con los secuestros y se empiezan a generar bandas, que por lo regular, como sabemos, los Zetas salen de este grupo armado, ¿no? Era el grupo armado de cierto cártel. Entonces salen y empiezan a trabajar y empiezan a hacer este tipo de delitos. Extorsión, lo que es el cobro de piso y obviamente todo este tema del secuestro. ¿Tú crees que en algún punto el cártel no quiera tener problemas con el gobierno? ¿Y se alejen? No, normalmente lo que más se entiende ya estando en esta carrera y con estos años, te das cuenta que muchas veces están de la mano. Es decir, muchos de los políticos, muchos de los gobernadores, muchos de los senadores tienen negocios y esos negocios tienen que lavar y empiezan así a tener conocidos entre toda la gente y llegan a este tipo de personas, a los cárteles. Entonces, es bien sabido que existe esta parte de que los cárteles manejan todo. Y también se dice mucho, en los sexenios anteriores, se podía dialogar, hacer mesas con ellos, con las más cabezas, con los regionales, para que se entendiera que a la gente no se le iba a tocar, que ellos iban a poder seguir trabajando, pero sin molestar a la ciudadanía. Por eso, ahora que ya no se tiene ese contacto, o que le dieron el contacto directamente a un grupo específico, es cuando viene todo este cobro de plazas. Entonces, ahora podemos entender un poco más lo que es el narcotráfico con el gobierno. Digo, eso lo vivió mucho Colombia, y era más o menos, o es más o menos a lo que nosotros estamos llegando. ¿Quiénes son las víctimas más vulnerables en cuestión de secuestros? ¿Tú quién crees que sean las personas que al final estas personas o estas células secuestran para beneficio de su bolsillo? Depende mucho de la situación del país. Hay tipos de secuestro. Hay algunos secuestros que son meramente para sacar dinero y pagar estas nóminas. Ahora ya hay bandas que se dedican a secuestrar como una parte de su empleo, que no tienen que ver absolutamente nada con cárteles, pero ellos mismos rentan los nombres. Es decir, un cártel te dice, aquí está mi nombre, trabaja con mi nombre, pero me vas a dar un porcentaje. Y obviamente tú al escuchar el nombre de cierto cártel, pues piensas que ellos se conocen, que son una sociedad muy grande, ¿no? Que la delincuencia está repartida en toda la República.
cuando no es así. Ellos solamente prestan el nombre. Sin embargo, esta pequeña banda se va a ir haciendo más grande y va a generar esta parte de pues más inseguridad, mayor tipo de diferencia en los secuestros, que es lo que te comentaba al principio. ¿Cómo te das cuenta? En la llamada del negociador. Ellos trabajan por células. Entonces uno hace la llamada de negociación, el otro levanta a las víctimas, el otro las cuida, otro sector es el que está haciendo nada más lo que es el muro. Cuando entiendes la manera de trabajar, ya más o menos sabes hacia qué cártel se va. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes manejan en cuestión de que las víctimas regresen con vida? Varía mucho dependiendo del tipo de secuestro. Como te comentaba, el secuestro puede ser para remunerar, puede ser con fines políticos, y me tocaron muchos casos donde yo estaba ayudando a una familia de secuestradores de un cártel, y quien había levantado a su familiar era otro cártel. Entonces estamos hablando ahí que ellos ya empiezan a pelear entre cárteles. Entonces, el beneficio realmente en su mayoría puede ser económico, y estamos hablando de un 60% que es económico, y el otro 40% puedo atribuirlo a que es político y por diversas circunstancias. Una pregunta que se ve muchísimo en la televisión, de cuando una persona es víctima, lo primero que le dicen estas personas es no le hables a la policía. Entonces, cuando estas personas se comunican con los familiares, se cree y se dice que son ciertos segundos de llamada para que ustedes no puedan rastrear. ¿Es verdad esto? Pues mira, yo pudiera decirte ahorita circunstancias que nos ayudan a las líneas de investigación, pero sí sería como darles la pauta para que lo hagan. Lo que sí te puedo decir es que cuando una persona está en una llamada, y como pasa en las películas, manténlo 3 minutos para que se pueda, no existe. Aquí lo que se genera es por investigación. Se genera una georreferencia de dónde está saliendo la llamada. Entonces, muchas de las ocasiones cuando se trabaja de esta forma como en las películas es porque ya estás en el lugar. Cuando tú ya estás cerca del domicilio de la persona que está realizando la llamada, tú puedes atribuir en ese momento que lo tengas ocupado para que tú puedas irrumpir y poder hacer la detención de ellos. Pero depende mucho de las investigaciones. Usualmente ustedes llegan a cualquier hora del día o pueden llegar o es mejor para ustedes llegar cuando estas personas están dormidas o pensando que están descansando. Una de las cosas que te enseñan en la academia es a salvaguardar tu integridad. Tú no puedes ayudar a nadie si no estás bien tú, si no estás sano, si no estás fuerte, si no estás bien dormido. Entonces, cuando a las personas que están cuidando, que por lo regular no tienen contacto, como te decía, con ninguno de la banda, ellos tienen sus periodos de sueño. El periodo de sueño normalmente es de 3 de la mañana a 5 de la mañana, que es lo más recurrente, lo más normal. Digo, aquí en la Ciudad de México, gente del Estado de México que viene a trabajar aquí, a esa hora se está parando, ¿no? Pero depende mucho también el estado, el lugar donde se encuentren. Entonces, puedes prestarse a la flagrancia. Si tú tienes flagrancia y estás viendo que la gente está entrando al domicilio donde vas a operar, pues lo haces en el momento. En su normalidad tendría que ser en la madrugada para que las personas estén descansando, estén durmiendo o estén ocupadas en otra cosa. ¿Para qué? Para no tener un enfrentamiento y que la captura sea más rápida y más sencilla para nosotros. Delta, supongo yo que antes de que ustedes llegan a allanar una casa, es la palabra correcta, ¿ustedes necesitan una orden judicial? ¿O nada más con el simple hecho de tener la información básica, la que ustedes han investigado, ustedes pueden llegar a esta casa? Sí, normalmente se debe de tener el oficio. Con ese oficio para que ya no sea un allanamiento ni... Cuando tú tienes una investigación, se abre una carpeta de investigación, tú ya tienes todos los elementos. Depende mucho del tipo de delito. Cuando es un secuestro que puede ser muy peligroso para el gobierno, para el país, para la estabilidad, se generan otras armas, como lo es intervención de comunicaciones, como lo que es este tipo de oficios que te llegan en el momento cuando tú ya estás actuando, ¿no? Depende mucho del asunto que te esté tocando. Pero lo que sí debes de tener es tu orden para poder incurrir en interrumpir
ahora sí que a una familia que prácticamente ha pasado muchos casos, que entran y la familia no tiene absolutamente nada que ver con el secuestro porque era en la casa de al lado. Entonces, para que no pase eso, debe de haber una muy buena investigación, que tus líneas sean fuertes y obviamente el Ministerio Público va a solicitar al juez estos oficios, estas órdenes de intervención. Supongo que el tiempo es vida, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para iniciar una investigación y poder dar con pues esos criminales? Hay diferencias entre los casos. Nos ha tocado casos de mujeres embarazadas que tienen 6, 7 meses y que pudieran tener pues un embarazo prematuro. Entonces, si eso te lo está diciendo la familia, obviamente tu tiempo se acorta. Nos ha tocado secuestros de 2 o 3 meses en los cuales pues la familia tiene mucho dinero y obviamente siguen pagando. Los secuestradores, te das cuenta que es una banda que se dedica a hacer eso porque estudiaron bien a la persona, a la víctima, estudian bien a la persona que va a tener el manejo del dinero y obviamente la capacidad de ellos debe de ser también muy amplia. ¿A qué me refiero a esto? Cuando un secuestrador agarra a una víctima y la lleva a un domicilio, para ellos es un gasto. Es gasto de comida, es gasto de mantener todo en silencio, gasto de las personas que lo van a cuidar, la renta del lugar. Hay muchas variantes que para la banda secuestradora les va a quitar mucho dinero. Lo que ellos quieren es mantenerlos lo menos posible y cobrar lo mejor. Entonces, en ocasiones, cuando la gente tiene mucho dinero y ellos quieren solicitar 3, 4, 5 millones de dólares, pues obviamente la familia que sí lo tiene, quiere pagarlo en el momento. Pero el negociador en este caso tiene que hacer mención. Si tú vas a pagar $1,000,000 que te están pidiendo ahorita, no te van a regresar a tu víctima. Tu familiar va a seguir ahí, lo van a tener un mes más y te van a pedir otro millón. Porque saben que en tu tiempo, en el poco tiempo que tienes, conseguiste ese dinero. Ellos no saben si vendiste, si empeñaste, si inclusive si hasta robaste, ¿no? Para pagar este rescate. Varía mucho esta situación dependiendo de la víctima. Han tocado víctimas en estados de aquí de la República Mexicana, donde en este caso levantan a una persona pensando que era el hijo del dueño y ellos pedían 2 millones de pesos. Cuando nosotros llegamos a atender el asunto, pues obviamente la persona vivía en total humildad, trabajaba por unos cuantos pesos y no tenía ni 100 pesos para pagar. Entonces nosotros en la negociación hacemos entender esto a la banda que era primeriza, por lo mismo ellos no estudiaron a quién iban a llevarse y pues les hacemos entender que no tienen dinero y que no van a pagar. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Regresan a la víctima? Pues nosotros logramos negociar y fue tan absurdo que pagamos 500 pesos, que fue una tarjeta, cuando se manejaban las tarjetas de Telcel. Pagamos esa tarjeta y se las mandamos y a los 2 días llegó la víctima, caminando. Obviamente golpeada por no tener dinero. Sé que trabajaste en toda la República, en todos los estados de la República, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea el estado más peligroso en cuanto a temas de secuestro? En la actualidad puede ser Sinaloa, Tamaulipas y ahorita ya va para arriba Guanajuato. Pero sin duda el que tiene mayor secuestros al día es Veracruz. ¿Veracruz? Veracruz, hay mucho dinero en Veracruz, hay una división total, ves a las personas que no tienen absolutamente nada y ves del otro lado a las personas que tienen todo. Todo Veracruz, hay alrededor de 8 a 10 secuestros al día. Entonces es una de las entidades más peligrosas. Que ya no se denuncia es diferente, porque las familias prefieren terminar pagando a dar aviso a las autoridades y que su familiar ya no regrese. ¿Tú crees, Delta, que las personas ya no denuncian porque no confían en las autoridades? Definitivamente la credibilidad de la policía se ha ido al piso. Yo te puedo platicar desde que estuve en Policía Federal. Ahí obtuvimos pues unas estadísticas completamente diferentes. Se liberaban muchas personas
y te lo puedo decir yo porque íbamos, trabajábamos, operábamos, liberábamos y poníamos a disposición en Ciudad de México. Te daban unos días de descanso para pasar con la familia y te regresabas a trabajar. Entonces, te das cuenta que en un año puedes recuperar hasta 50 víctimas en un grupo reducido de personas. Éramos muchos los grupos que existíamos en Policía Federal, entonces sí se tenían muy buenos números. Cuando pasa Guardia Nacional, obviamente este cambio lo que hace es trabajar con militares que realmente ellos tienen otro adiestramiento completamente diferente al que tuvimos nosotros, y pues hay menos liberaciones por operativo. Ellos manejan mucho las liberaciones que se realizan cuando la víctima llega a su casa, pero porque la familia pagó la cantidad. Nosotros hacíamos estadística directamente con las personas liberadas por inteligencia, la investigación y obviamente el operativo. Entonces, por eso te digo que los números son completamente distintos. En la actualidad en la Ciudad de México, las estadísticas están muy bajas en cuanto a otros sexenios, pero sí es aunado a que la gente no está denunciando. Yo, en otro aspecto, llevo una de las, realizo investigaciones privadas y en esta situación me he dado muchos casos, ya sea de secuestro, de extorsión, desaparición de personas, que si yo pudiera hacer una estadística, estamos hablando de 3 o 4 casos por día, que al momento no se les ha dado la atención porque las personas no quieren ir, o si han ido no los han tomado en cuenta, les dicen que regresen, les hacen esto muy tardado y obviamente no tienen el tiempo, ¿no? Como comentábamos al principio, no tienen ese tiempo para estar regresando y que su familiar, si lo pudiéramos localizar en un periodo de una semana, que los 3 primeros días son cruciales, cuando llega tu número, tu fila, que estás formado, pues ya pasaron 2 o 3 meses. Digo, ha habido casos que pasan un año y apenas están agarrando la carpeta de investigación para enterarse de qué es lo que está pasando con ese familiar. Mencionas que las primeras horas son sumamente importantes y ahí depende la vida de las víctimas. Entonces, ¿por qué se tienen que esperar a denunciar a la persona ya sea 48 horas después de su desaparición? ¿Por qué se tomó eso como objetivo? Bueno, hay varias circunstancias. Un ejemplo es cuando pasa alguna situación en alguna colonia y tú llamas a la policía, pides una ambulancia porque se cayó una señora, está lastimada y piden una ambulancia. Antes de llegar la ambulancia te llega una patrulla. ¿Por qué? Dicen, es que están conectados. Sí, están conectados y son los primeros en enterarse. Porque hubo un tiempo donde se hacían las llamadas y eran broma. Entonces llegaban las ambulancias, se perdían vidas porque no iban a otro asunto. En esta situación es casi lo mismo. ¿Hasta cuándo vas a enterarte tú de una situación? Cuando hay una denuncia, tienes que llevar la investigación, saber si es realidad o no. Porque si no estarías captando mucha gente en una investigación cuando en otro lado sí se está prestando a que lo necesiten. Entonces, las primeras horas son cruciales porque si una persona no llega en 3 horas, pues obviamente no vas a levantar una alerta. Porque pudo haber pasado cualquier cosa, se cayó, le pasó algo, terminó en urgencias, está en un hospital, pero no está siendo desaparecida como por un delito. Por eso es el tiempo que están tomando las autoridades, que para mí es muy largo, ¿no? Yo siento que me ha pasado en alguna ocasión que se pierde algún familiar y lo que quieres es que vayan y lo busquen en el momento. Y tenía 1 hora de no llegar a casa, ¿no? Entonces sí se debe tener mucha mesura en eso. Muchas de las situaciones es porque eran bromas, y otras de las situaciones es porque el familiar regresa posterior a la situación. ¿Qué se genera? Una investigación. Que sí está mal que el gobierno, o en este caso seguridad, específicamente si tú dices que tu familiar no ha llegado en tanto tiempo, no vaya y se entreviste contigo. ¿Para qué? Para saber por qué no ha llegado. Cuando tú haces la entrevista con el familiar te enteras de que se pelearon. Si es una pareja que se pelearon, obviamente si fue la mujer o el hombre, se salió de la casa, puede ser que esté muy molesto y regrese al día siguiente. Pero no es algo que pueda prestarse a un delito. En otras situaciones tú llegas y haces la entrevista y la señora te dice, es que mi hijo sí estaba participando con alguna banda, o le consiguió trabajo a una de las personas que trabajan para tal cártel. Entonces ya cuando tienes esa entrevista ya puedes hacerlo más rápido
o puedes dejarlo un poquito al lado para atender un caso que sea de mayor incidencia. Mencióname un poco sobre la trata de personas cuando son pues, privadas de su libertad, ¿no? ¿Qué tan difícil es poder encontrar a las víctimas y en qué situación las encuentran? Pues mira, a mí me han tocado casos ya ahorita como privado de muchas personas que vienen principalmente españolas, venezolanas y argentinas. Ellas son traídas a la Ciudad de México con la idea de que las van a cruzar a Estados Unidos. En un 60-70% ellos tienen familiares en Estados Unidos. ¿Qué hace en este caso el cártel? Porque los cárteles ya se están dedicando también a este tema. Lo que hacen es traer a estas personas. Obviamente vas a ser host, vamos a mantenerte en una oficina, vas a trabajar de esto. Les prometen cosas que obviamente no van a cumplir. Cuando ellos se enteran y hacen esta investigación de la mujer que van a traer, se enteran que tiene familiares en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a solicitarle dinero al familiar de Estados Unidos para que estas personas puedan ser liberadas. Pero durante este tiempo que va pasando, lo que van a hacer, van a poner a trabajar a estas mujeres para que sigan dándoles dinero. Y aquí volvemos a lo mismo. El dinero que ellas generan es para pagar la nómina. El dinero que pagan los familiares es directamente para los jefes de las bandas. Entonces sí hay un cierto tiempo que les dicen a ellas, tú vas a estar aquí 3 años y después de 3 años puedes hacer lo que tú quieras. Les regresan sus papeles, porque ellas si llegan a tener papeles, pues se los quedan estas personas, los que le llaman polleros, o en este caso las personas que están haciendo la trata, y no les entregan sus papeles. Obviamente ellas no pueden salir, no pueden ir a denunciar, no pueden hacer nada, porque sin papeles lo único que lograrían es regresarlas a sus países. ¿Cuánto tiempo estuviste en la unidad de antisecuestros? Estuve cerca, en lo que estuvo fue gabinete, estuve 5 años y los otros 7 años estuve ya en campo. ¿Tienes algún conteo de las víctimas que pudiste rescatar o cambiarles la vida? Pues fueron alrededor de 50, 60 personas y vivas, ¿no? Y también tuvimos algunos decesos, pero también son entregadas a sus familiares para, digo, este pesar es bastante, pero les das un poco de alivio, ¿no? Saber que sus familiares sí están ahí. Bueno, ahora 50, 60 víctimas que en su gran mayoría estuvieron vivas, qué bueno. ¿Y cuántas personas pudieron ustedes encarcelar? No tengo el dato, pero sí son arriba de 100 personas. En algunos secuestros que participamos en la intervención, logramos la captura. El del mayor grupo que se ha hecho fueron de 22 personas. 22 detenidos, los cuales fueron puestos a disposición y ahora ya están encarcelados y sentenciados. ¿Hay alguna banda en específico que haya pegado muchísimo en alguna zona del territorio mexicano que ustedes hayan podido encarcelar? Pues trabajamos para toda la República. Obviamente fuimos a Golfo, fuimos en Veracruz, estuvimos un poco en Sinaloa, estuvimos mucho en Tijuana, en toda esta frontera donde hay más este tipo de trata, que ahí es diferente, ¿no? Ahí lo que manejan es, se brinca la gente para cometer delitos y se regresan a su país. Y es cuando empieza todo esto de las muertas de Juárez. Ahí hay un tema muy pendiente porque las trabajadoras, al momento de salir de las fábricas, de las empresas que están ahí en el border, se encontraban con personas que venían de la línea. Y ellos en su fiesta, pues obviamente cometían delitos. Y en su mayoría era ultimar a las mujeres. Esto yo me entero cuando vamos a trabajar allá y solicitan criminalistas, porque era tanta la carga que no podían. Era desde balística hasta levantar personas en accidentes vehiculares, en hechos de tránsito. Entonces ahí estuvimos trabajando cerca de un mes y nos dimos cuenta que había cierto patrón, un modus operandi contra estas mujeres. Entonces dejaban simbolismos y estos simbolismos podíamos entenderlos que eran personas que venían a cruzar a México para hacer este tipo de, pues para ellos es diversión, es atroz,
y no tanto como se especulaba, ¿no? Que era una persona que era un asesino serial. Definitivamente era esta parte donde nosotros empezamos a ver los simbolismos y ya no se quiso llevar a más, porque iba a ser mucha intromisión por parte de nosotros y del gobierno. Entonces no había una línea muy fuerte entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México que se iba a opacar o se iba a meter en problemas al meternos más en estas investigaciones sobre las mujeres. ¿Por qué crees tú que se han aferrado muchísimo los criminales con las mujeres? No logro entender, o sea, al final una mujer siempre va a ser un poco más débil en cuestión de fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué se aferran con las mujeres? Pues yo estoy convencido de que México es machista. Hay, todo el norte es muchísimo más machista que el sur, pero no deja de ser machista. Esta idea de que la mujer debe estar en casa, debe de cocinar y debe de servirme, pues la vivimos día a día. Aquí en la actualidad en la Ciudad de México ya es un poquito complicado y es diferente, ¿no? Porque ya estamos entendiendo esa parte, aunque hay mucho machismo aún. Pero si te vas a las orillas, si te vas, repito, si te vas a Yucatán, si te vas a Campeche, a Tabasco, Coatzacoalcos, son lugares donde el hombre tiene el poder de todo. El hombre da y quita vida. A nosotros nos tocó en varias investigaciones al momento de estar realizándolas a pie de calle que nos enfrentáramos con gente con machetes. Solo porque fuiste a tocar su casa y lo despertaste. Cosas que son absurdas, pero son reales. Entonces, nosotros lo ponemos en esta parte como hombres, que ellos no saben que somos agentes. Pero ahora lo pones con una mujer que no le dio de comer, que lo llegó a despertar, que le llegó a decir algo que no tenía que decirle. Obviamente vienen las represalias. Vienen los golpes, viene el maltrato, viene esta tortura y en la mayoría viene el asesinato, ¿no? Por parte de esta teoría. ¿En qué momento se le nombra a estas personas feminicidas? Perdón. Pues cuando se supone que ya es cuando matas a una mujer. Obviamente puede ser, si tú vas en un vehículo y atropellas a una mujer por accidente, pues obviamente cometiste un homicidio, pero no fue feminicidio. Aquí hay un problema porque ya se está tratando cualquier muerte de cualquier mujer como feminicidio. ¿Por qué? Porque ahorita están las estadísticas, volvemos a las estadísticas, están subiéndolas. El gobierno empieza a subir esta estadística para decir que seguimos o se sigue presionando a las mujeres, que el hombre sigue presionándolas, que no las deja, que aunque exista ya esta libertad expresa, digo, ya tenemos en la silla presidencial a una mujer, pero quieren dar todavía esta bandera como para potenciarlo. Desgraciadamente así ha sido siempre. Ahora tenemos la facilidad de los celulares, tenemos la facilidad de grabar y por eso se ven más. Cabe mencionar que en la población de mujeres en la Ciudad de México es mayor a la de hombres. Entonces yo te pongo ese supuesto. ¿Por qué hay tantas mujeres muertas? Pues porque hay más mujeres. ¿De acuerdo? Porque ya están saliendo a trabajar más mujeres, porque ya están trasnochándose más mujeres. Y esto genera obviamente más movimiento y más riesgo para ellas. Que estamos hablando de hace 20 años atrás, hay muchos homicidios, hay muchos hombres muertos. Tan solo yo cuando estaba de guardia, eran 2 o 3 personas sin vida. Hombres, muy pocas mujeres. Pero te estoy hablando de hace 20 años. Entonces, no había la forma de decir, oye, hoy mataron 3, hoy 4, hoy... Tú puedes ver las cifras y obviamente en los lugares, si te vas al norte donde hay cárteles fuertes y pesados, te das cuenta que hay muchos hombres que están muriendo. Sin embargo, puedes decir aquí hay 100 hombres que acaban de morir en una noche y acá murieron 5 mujeres en la noche y vas a dar más estadística de las mujeres para generar este nivel. ¿Qué se está haciendo? Se está normalizando. Un hombre muerto es algo normal. Una mujer que la ultimaron es un tema que va a estar sonando todo el tiempo. Y esto sí es una cuestión de
del sistema, ¿no? De esta forma de empezar a manejar a la sociedad. ¿Tú crees que por este tema hay veces que las mujeres abusen o abusan de, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hace tiempo se escuchó mucho en redes sociales que un hombre le dijo a una mujer, ¿sabes qué? Muévete, algo así. Y que la chava empieza a sacar su celular y tú me estás acosando, tú esto, tú lo otro. O sea, ¿tú crees que es tan fuerte esta palabra que ya las mujeres la estamos utilizando para poder engañar, se podría decir, al sistema y que paguen justos por pecadores? Sí, si realmente pasa lo que siempre, ¿no? Tú tienes ciertos privilegios y abusas de esos privilegios y es cuando llega y dice, espérame, ya te los vamos a quitar porque estás abusando de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo que una mujer pues no tiene ni que alzar la mano ni alzar la voz, porque nosotros tenemos que cuidarlas en la calle. Si vas en la calle y estás viendo que una mujer está siendo lastimada, está siendo sobajada, está siendo golpeada, tienes que entrometerte. Me ha pasado en muchas ocasiones que ellas mismas se voltean y me dicen, tú no te metas, es una relación entre él y yo, no te debes de meter. Y ahí obviamente tú ya te haces a un lado. Ahora ya si lo llegas a hacer, se presta para que ellos mismos puedan meterte en problemas ya legales. De que tú llegaste y quisiste aprovecharte de ella y ya nada más es el contacto. Entonces, ¿qué está pasando? Es esto, ¿no? Es el abuso. El hombre ya no está ayudando a la mujer, inclusive para cambiar una llanta, ¿no? Puedes pasar y ver que la señora está ahí tratando de cambiar su llanta hasta que llega el del seguro. Porque dices, pararme y ayudarla puede prestarse a dos cosas. Que ella diga que estoy tratando de hacer algo que no es y meterme en un conflicto, o definitivamente esperar a que yo llegue, me acerque para que salgan sus compañeros, sus amigos, su banda, y obviamente roben, te quiten todo lo que traes y termines asaltado, ¿no? Entonces sí, siento que hay un abuso, pero ese abuso ha existido siempre. Esto ahorita le están dando mucho auge. Pero yo llevé como criminalista muchos casos, y ya como privado también, de parejas que se peleaban y ella con algún tipo de problema mental, pues quería la custodia de los hijos, obviamente él no se las quería dejar, hacen la psicológica y efectivamente ella no es apta para que tenga los hijos, a los menores, y te hablo en plural porque fueron varios casos, y ella lo que genera es esto, ¿no? La mujer lo que hace es que él vino, me hizo, me dijo, me ató, y obviamente la pareja, cuando la mujer le llama para que vaya por las niñas o por cosas, por alguna tontería, él se acerca y es cuando dice, efectivamente, pásate, y se confabula todo, ¿no? Desgraciadamente, es una lástima que esté pasando esto, porque por una acusación directa de una mujer, aunque ni la conozcas, tú acabas en la cárcel y puedes pasarte ahí las 36 horas sin deberla ni temerla. Y nada más por la acusación de una persona. Ahí es donde volvemos a lo mismo. La gente de investigación tiene que realizar su trabajo pronto y expedito. ¿Qué es esto? Si la señora dice que pasó esta situación, el de investigación puede tomar el caso de inmediato. En un día se puede hacer todo esto. Puedes ir y solicitar las cámaras y ver que efectivamente él salió y que ella salió y se despidieron sin problema y que no la estaba golpeando como ella decía. Y obviamente cuando empiece a pasar esto, que no tardan, va a haber muchas mujeres presas. Y aquí va a empezar ese problema, ¿no? ¿Por qué si se defiende mucho este tema de feminicidio y vamos a alzar la voz y ni una más? ¿Por qué si se está promoviendo todo esto y se hace tanto ruido? ¿Por qué a la hora de la hora a estas personas, a los asesinos, se podría decir así, los protegen? Déjame te hago una mención. He tenido durante esta semana varios casos de feminicidio en donde estos sujetos al final del día les quitan años, o sea, se va recorriendo la sentencia para beneficio de ellos. ¿Por qué? Pues porque la justicia no es real. Es decir, cuando a mí me pasa, si me pasara con un familiar, yo quisiera que le dieran 50, 60, 100 años. Pero la ley es clara y te está diciendo, van a ser 7 años y si él se porta bien, pues van a ser 3 y medio. Y si no tuvo ningún problema de conducta, pues le vamos a dejar en 3. Y si tú le otorgas el perdón, pues ya salió ayer, ¿no?
Desgraciadamente existe eso. Volvemos a lo mismo. Hay lugares y hay momentos en los que las mismas familias de los victimarios llegan a ofrecer dinero. Y en muchas de las ocasiones la familia de la víctima lo acepta. Es como lo último que puedes hacer. Sin embargo, cuando aceptan esto, estás aceptando que va a seguir pasando y entra la corrupción. Si tú ese dinero se lo ofreces a un ministerio público, lo va a agarrar. Si tú ese dinero se lo ofreces a una persona de investigación que diga que no lo encontró, lo va a hacer. Y volvemos a lo mismo, es porque se está haciendo un vicio y cuando tienes privilegios empiezas a abusar. Yo creo que en este caso sí tendrían que llevarse las investigaciones como son y hacer los casos públicos. Hay varios casos que están pues ahora sí se hicieron virales y que los familiares de estas víctimas mujeres ya están en el Estado, ya están en los senados, ya están en la política, ya les dieron algo de algún hueso y ellos hacen esto, que va a generar, van a jalar mucha gente, que eso le conviene a un partido político o le conviene, en este caso, a algún color, ¿no? Entonces eso te va a ayudar mucho. Si la gente peleara por sus familiares y la justicia, sería completamente distinto. Eso es verdad. Ahora, vamos a dejar un poco de lado todo el tema de la unidad antisecuestros. ¿Qué fue después para ti? Tú te mueves, ¿no?, a otra unidad. Sí, termino trabajando en inteligencia en la Ciudad de México. Y ahí llevábamos casos de, pues prácticamente todos los delitos, ¿no? Desde un robo de un chicle de una persona hasta un homicidio. Se sabe que la ciudad está completamente llena de cámaras. ¿Es verdad que es fácil dar con? Sí. Yo te lo puedo decir fácil. Cuando yo entré a la policía, yo veía que alguien robaba y pudiera alcanzarlo, corretearlo, detenerlo y ponerlo a disposición. En la actualidad ya no es necesario. Con que tú lo veas, des aviso, en este caso hace 4 o C5, que ellos hagan el seguimiento por las cámaras, hacen la detención adelante 2, 3 cuadras. Y así es como ha funcionado. ¿Por qué no se lleva a cabo? Volvemos a lo mismo. Porque los delitos son demasiados. O sea, es mentira que te digan que el robo bajó. Entonces, ¿por qué las cámaras no agarran a todos los rateros? ¿Por qué no toda la gente que les robaron su carro con violencia, con agravantes, que los golpearon, que violaron? ¿Por qué no son detenidos si todas estas cámaras estuvieran funcionando como tal? Que quiere decir que muchos de los delitos no están siendo denunciados, una. Dos, que las cámaras están trabajando para cierto tipo de personas, para cierto tipo de nivel, no para todos. Porque si tú ves las cámaras de Iztapalapa, pues obviamente tendrías 50, 60 detenidos diarios. Que si tú te vas a Polanco, a Mazarik, pues vas a tener 3 o 4. Pero esos 3 o 4 son reales de Polanco. Pero esos 50 de Iztapalapa no es cierto, ¿no? Hay más que no fueron detenidos. Sin embargo, la gente debe estar completamente capacitada para empezar a ver, y no te digo nada más de estar observando una pantalla y ver cuando se está cometiendo un delito, sino de prever. Aquí la seguridad no es preventiva, es reacción. Cuando ya pasó el delito es cuando vas y los detienes. Cuando ya pasó el secuestro vas y liberas a la víctima. ¿Por qué no hay prevención? Porque no se ha trabajado. Porque es costosa y porque realmente no les interesa. Cuando un mando que maneja a 50, 100 personas no tiene noción de lo que es la seguridad, el prever, y obviamente que ha estado en estos delitos y tiene la práctica, desgraciadamente eso se da en la calle, si este mando no lo tiene, ¿cómo le va a explicar a todos los que están abajo? Y más si son policías nuevos. Y hace falta gente que ya estuvo en este tema, que ya tiene la experiencia necesaria para poder decirles, no vayas a corretearlo, pídete la cámara y ellos los van a detener, pídete el apoyo. Y es algo tan sencillo. ¿Qué es lo que prefieren estos nuevos policías? Correr, como yo lo hacía, ¿no? Corretearlo y obviamente hacer su detención. Evítate eso, es un desgaste. Hemos visto que a los policías en las esquinas los desarman, porque ponen un solo policía que está cuidando la calle. Llegan 2 rateros, ellos sí son un binomio, lo amagan, le quitan el arma y se van.
¿Qué puede hacer un policía si no tiene ese adiestramiento? A nosotros en la academia, estuvimos en una academia en San Luis, ahí te dicen qué es lo que tienes que hacer y lo principal, como te mencionaba, era salvaguardarte tú primero, que estés bien, que estés completo y obviamente con eso, si vas a hacer la detención de una persona, deben de ser un binomio, 2 personas por lo menos. Si son 4 personas, que son los delincuentes, los probables delincuentes, pues deben de ser 8 las personas que tienen que realizar esa detención. En la Ciudad de México, en específico, no se cumple. Entonces, ese es el conflicto que se ha tenido. Por eso hay tantos delitos que no están siendo estadística. Por eso dicen que bajó el delito, que bajó el secuestro, sí, porque no están siendo denunciados. Y no hay una forma de mostrarlos. La unidad de inteligencia, ¿cómo funciona, Delta? O sea, ¿en qué se especializa específicamente? Depende mucho del tipo de delito. En específico, delito de robo, pues obviamente ellos deben de tener, saber cómo hacer una investigación. Por ejemplo, si se robaron un vehículo y lo llevaron a un domicilio, lo más sencillo es ocupar las cámaras. Pero muchas veces hacen lo más práctico, que es solicitar las cámaras a C4, C5 y decirles, fue entre este horario y necesitamos que nos den las cámaras. Y no sale absolutamente nada, o sale borroso, o las cámaras por lo regular no se ven, no son nítidas. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando ya tienes esa parte de experiencia? Te vas a ir a la calle, vas a recorrer el lugar que te dijo el entrevistado. Si tú no realizas una entrevista a la persona, pues obviamente no vas a sacar los detalles. Cuando tú ya tienes esos detalles y te dice, estuve parado en este semáforo tanto tiempo, vas y ves que ese semáforo efectivamente esté durando el tiempo que te dijo él. ¿Por qué? Porque con esa sencilla razón de que el semáforo cambió de 1 minuto a 3, eso ya te está dando una línea de investigación que puede ser que vengan de dentro. ¿Por qué no están siendo detenidos los rateros de vehículos, los ladrones de vehículos? En Iztapalapa, pues porque es una mafia. Entonces ahí te puedes dar cuenta de eso. Por eso te digo que depende mucho el delito, depende mucho la investigación, quién la haga. Si tú te vas por las calles y empiezas a solicitar las cámaras de las tiendas departamentales que hay ahí, o las tienditas estas que están en cada esquina, pues obviamente ellos te van a dar las cámaras, pero por medio de una orden. Cuando tú vas y solicitas al Ministerio Público que te consiga una orden, ellos se van a tardar mucho. ¿Para qué? Para que esta cámara que dura 5 o 7 días ya no te la den. O cuando te la den ya no traiga nada. Y volvemos a lo mismo, es un círculo de corrupción. Depende mucho el delito. En secuestro se maneja mucho esa parte. Tienes que realizar la entrevista a los familiares, qué es lo que saben. Pero si un secuestro se está llevando en este momento y te llaman para solicitar cierta cantidad de dinero, pues tú no tienes ningún dato. ¿Qué datos tienes de la persona? Por medio de la familia, cómo iba vestida, por dónde se iba, a esta hora que ya no apareció, qué es lo que ella hacía, por dónde transitaba, qué vehículo traía. Y ahí es donde empieza todo este análisis, que se tiene que estudiar. El análisis estudia las placas, estudia los vehículos, estudia las calles, estudia los amigos, los teléfonos, las pantallas, las cámaras, si venía de la universidad, entrevistar a los amigos que lo vieron por última vez. Todo esto se tiene que hacer en tiempo récord. En la actualidad, lo vas haciendo día a día. Ese es el problema que tiene la policía de investigación. ¿Sabes qué me causa ruido? Que a pesar de que ustedes hagan las cosas bien, siempre va a haber algo, ¿no? Algún pequeño error de lo que sea. Y abran carpetas de investigación también para los agentes. Ese es el conflicto. Cuando tú estás llevando a cabo todo esto que te menciono, cabalmente, el protocolo lo llevas como debe ser y haces el proceso como tiene que ser, y estás afectando algún beneficio de alguna persona que está más arriba, pues obviamente lo que va a hacer es buscar esas lagunas en tu informe o en tu investigación, pues para atacar y efectivamente que no se cumpla esta solicitud que estás realizando para hacer un operativo. Entonces, lejos de estar cuidando tú y ayudando y apoyando a la sociedad, ya estás siendo presa de la investigación de tu misma entidad. Entonces tienes que protegerte de tus compañeros, tienes que protegerte
del aparato, tienes que protegerte obviamente de la gente que está en la calle, de la banda que estás o sobre la que estás, y sobre todo protegerte de todo este sistema que no te va a dejar llegar. Porque cuando se desenrolla todo este telar de corrupción, es cuando empiezan a cambiar a los compañeros o empiezan a caer, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Actualmente se están haciendo operativos, se están haciendo programas para que vayan y trabajen sobre cierto estado, pero están cayendo los compañeros. Y desgraciadamente yo lo puedo decir y ver. Cuando cae un compañero que es de la antigüedad, pues entendemos que no fue por algo que haya hecho mal, sino porque fueron puestos, ¿no? Hablamos también un poco de lo del tema del atentado a Harfuch. Definitivamente fue por una persona que estaba infiltrada. No hay forma de que ellos supieran por dónde iba a pasar. Son cosas que uno se va dando cuenta en este ambiente y eso es lo que te va dando mayor experiencia. Entonces, si esta experiencia tú no se la cobras a los estudiantes o a los nuevos policías, como pasa en todas las corporaciones, que es, no, que él aprenda. No, a mí me costó mucho. No, yo no tengo por qué, no tengo la necesidad de apoyarlo. Si cambiáramos esa parte y ayudáramos y le enseñáramos al policía nuevo, porque también te das cuenta quiénes sí vienen a trabajar y quiénes solo vienen por el sueldo, que es muy poco, y eso se presta a más corrupción. Cuando tú te das cuenta de los que sí valen la pena y les empiezas a enseñar y ayudar estos tips, créeme que son los mejores policías. Y los ves condecorados. La condecoración te la dan ya sea porque estás realizando un acto heroico o definitivamente porque estás llevando una buena trayectoria y tienes detenidos, ¿no? Entonces, si eso lo juntas, pues estás haciendo muy buenos elementos. Definitivamente aquí en la Ciudad de México, te hablo de la policía de la Secretaría, tienen sueldos muy bajos, tienen horarios. Eso para mí es algo que no debe de existir porque te deslindas. Cuando tú cumples tu horario dices, con permiso voy a firmar y ya cumplí mi día de trabajo. En Policía Federal nosotros no éramos así, nosotros manteníamos. Si teníamos un caso de secuestro, había veces que te quedabas 1, 2, 3 días hasta que pudieras desarrollarlo, dejar las líneas para que se pudiera operar. Irte a descansar y regresar, porque eso marca tu ética. Lejos de que estés obteniendo un pago por el trabajo que estás haciendo, es tu ética y profesionalismo. Si tú pones atención y esta empatía que se ha perdido en el mundo entero, si tú tomas más empatía sobre el asunto que estás trabajando, obviamente vas a trabajar de mayor forma, rapidez, vas a ser más asertivo y obviamente vas a tener a la víctima de regreso con su familia. Menciona sobre el tema de Harfuch. ¿Qué se escuchaba en ese tiempo? Pues yo lo puedo entender de esta forma. Harfuch fue saltando de institución en institución. Y eso lo veo excelente porque va dejando gente de él. ¿Para qué? Para que cuando él ya esté arriba, como lo está haciendo ahora, tenga el control o el contacto directo con su gente y puedan trabajar de mejor forma. Esa unión que se genera es lo que te va a dar mayores detenciones, mayores probabilidades de tener asuntos positivos y que tu estadística ahora sí vaya bajando. Yo no dudo de que baje en algunas situaciones las estadísticas que han estado dando, pero lo que sí dudo es que esta gente que está en las instituciones y que no es gente que viene con él, obviamente vaya a realizar un buen trabajo. ¿Qué hacen? Pues demeritan. ¿Para qué? Para que quiten a la persona que les dejó ahí. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dejan con Guardia Nacional, llegan puros militares. Es mentira esto de que llegó gente nueva que quería ser policía y querían ser Guardia Nacional. Eso es mentira. Toda la gente con la cual yo trabajé era gente que traía su credencial de Sedena. Y aparte traían su credencial de Guardia Nacional. Tenían 2 credenciales, algo que no puede ser porque es un delito. Entonces cuando te das cuenta de esto, tú ya entiendes por dónde va todo. Cuando cambia el sexenio, cuando llega en este caso Obrador, pues obviamente le da todo el poder a los militares. Y no está mal, pero no era otorgarles todo el poder, porque ellos no saben trabajar esta área que te estoy manejando de secuestro, de extorsión, los robos. Ellos no generaban toda esta investigación y esta inteligencia que se manejaba con Policía Federal. Entonces, ¿qué venían? Los choques. Vienen los choques y ellos lo que quieren es
mantenerse a la línea trabajando como sus generales les dicen, como su comandante le dijo. Y tú que tienes la experiencia no te hacen caso. Entonces ahí es cuando venían los problemas y venían a uno. Oye, ¿qué pasa cuando tenemos este asunto de tantas víctimas muertas y pues obviamente agarramos a 4, pero los 4 están fallecidos? Entonces, uno como criminalista te das cuenta. Cuando empiezas a ver el caso o vas al lugar y te das caso de la situación, pues entiendes que no hubo defensa, que fueron los militares los que llegaron e hicieron este trabajo. Desgraciadamente así ha sido mucho tiempo. Entonces era muy complicado trabajar en esos temas. Por eso muchos decidimos salirnos. ¿Tú crees que los operativos están planeados, Delta? No en su totalidad. Te puedo decir que la mayoría de los casos que atendí con el grupo en el que yo estaba, un 90% eran casos que llevábamos nosotros directamente, que es decir, te dan a ti la investigación, llegan y te dicen, Delta, toma, tienes 5 casos, uno está en Tabasco, otro en Yucatán, otro en Veracruz, otro en Tlaxcala. No puedes ir a todos lados. ¿Qué es lo que haces con tus compañeros que se encuentran en esas zonas? Es, oye, investígate este caso. Y si ellos tienen un caso de la entidad donde tú estés, pues obviamente se cambian. Pero el responsable de ese caso vas a seguir siendo tú. Lo que se haga o deje de hacer en ese caso, vas a ser el responsable tú. Entonces, de este 90% que te hablo, que nosotros llevamos la batuta, llevamos de principio a fin, ese 90%, el 10 restante son asuntos en donde te llaman. Te llaman al grupo, te llevan al aeropuerto, te ponen tu máscara, te llevan, no sabes dónde aterrizas, y en ese momento vamos a hacer esta investigación, vamos a ir a este lugar, vamos a hacer este operativo, regresamos y nos vamos todos de donde venimos. Eso podía tardar, te hablo de ahorita a las 10 de la noche que te llevaran, y ya estás volando, llegas allá a las 10 de la mañana, operas, y puedes regresarte ese mismo día, o sea, ya estamos hablando de 2 días, o puedes regresar en meses, y donde tú no sabes dónde estás. Entonces, esos operativos no están siendo manejados por uno mismo, están siendo manejados por otra persona. En este 10% eran casos que ya tenían instituciones del estado a donde tú ibas. Entonces, realmente pierdes el control de ello, lo único que vas a hacer es ir a trabajar para lo que te están pagando, que es una liberación. Y aquí existen muchos problemas, porque hay grupos con los cuales no has trabajado, gente que no conoces. Tú tienes que ponerte ahí a confiar en el personaje que traes al lado. No sabes si viene de policía de investigación, no sabes si era militar, si fue paracaidista, no sabes si fue policía federal preventivo, no sabes si fue guardia nacional, no sabes absolutamente nada, porque no puedes platicarlo. Entonces tienes que cubrirte la espalda tú mismo. Entonces agarras una mancuerna y tratas de hacer eso, ¿no? La sinergia para cubrirse entre los dos. Entonces por eso ese comentario es, ese 10% de casos, cuando te llegan a llamar, pues obviamente no sabes a qué vas. Se sabe que hace tiempo intentaron de quitarle la vida a uno de los presidentes. Iba a ser un caso muy sonado. ¿Estabas tú ya dentro del equipo de inteligencia? No, yo estaba en el equipo de... íbamos entrando prácticamente, estábamos en gabinete. Es un secreto a voces, y no es el primer presidente que le pasa, pasó también con Peña Nieto. Cuando entró, él traía la gendarmería, y obviamente se hablaba de la oposición, y se hace todo un negocio político. No se llevó nunca, se hablaba de la Casa de los Pinos, ahí fue donde en una ocasión nosotros fuimos llamados para dar seguridad perimetral, debido a que había pasado algo, no sabíamos, no supimos qué era, pero sacaron a la familia por los túneles que existen, ¿no? Entonces, te digo, no es de un presidente, ha sido de muchos, y yo creo que en todos los sexenios debe de existir este tipo de oposición, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste dentro de inteligencia, perdón? En inteligencia fueron ya, yo cumplo casi 20 años. 20 años dentro de... ¿Y qué fue lo que más aprendiste en ese grupo? ¿Algo que puedas llevar a cabo en tu día a día? Pues es que es algo ya que desde el primer día que tú te enlistas hasta el día que dices o decides salir, es como pensionarte, ¿no? Es decir, ahora dejo todo porque dejas armas, dejas uniformes,
dejas familia refiriéndome a tus compañeros de trabajo que realmente sí daban o dieron la vida por ti en algunos operativos. Eso es lo más difícil. Pero definitivamente te llevas todo ese aprendizaje, lo tienes día a día cuando sales a la calle y ves a personas que dices, esta persona va a hacer esto y lo comete, ¿no? Esta persona va a golpear y pasa. Cuando ves un vehículo que está buscando, en este caso hablando de los montachoques, ¿no? Ya sabes identificarlos, ya sabes cómo quitarte, cómo... Esto te deja la enseñanza y obviamente todo lo empírico es lo que te deja día a día. Ya vives protegiéndote sin quererlo. Es decir, cuando yo estoy con amigos, normalmente lo que haces es no sentarte en la parte de enfrente. Y eso lo haces como policía activo, ¿no? El no dar la espalda a la entrada de algún restaurante, el no estar dando el frente a la cámara que tienes en los restaurantes. Todos estos tips ya lo haces como si te pararas en la mañana y fueras a tu baño, ¿no? Sin luz ya sabes a dónde llegas. Ya todos estos movimientos los vas generando. Y esto obviamente a mí me dejó mucha enseñanza, pero sobre todo me dejó pues el altruismo, el trabajar para la gente, para la sociedad, que es lo que ahora hago, trabajar para ellos sin un gran costo. Un delito de secuestro, tú te vas con una empresa privada y te está cobrando casi 300,000 pesos. Y por la víctima te están pidiendo 100,000, es absurdo que llegues a esto, ¿no? Entonces, ¿qué prefiere la familia? Pagar. Y digo, la realidad no es lucrar con la necesidad y la tristeza de la gente, ¿no? Aquí lo que se trata, y es esta enseñanza, a lo que más me ha dejado la Policía Federal en particular, es el ayudar a la gente y ver que efectivamente pues vivan felices, porque ellos no fueron, no quisieron que le secuestraran a alguien, no quisieron que le violaran a una hija, no quisieron que le separaran a alguien, ¿no? Que le desaparecieran a un familiar. Pues no sales buscando esto. Entonces, cuando una persona, una familia está en esta crisis, mi idea es ayudar. Lejos de lucrar, o lejos de hacer estadística, o lejos de hacer viral algo, porque, digo, dentro de lo que cabe, esto tampoco lo hago yo como con redes, ¿no? Sociales, porque no es la función. La función es ayudar a la gente. No quiero generalizar, pero vamos a abrir un poco el panorama. ¿Por qué, Delta, existen personas, autoridades, soldados, no sé, todos los que traen algún escudo, en su gran mayoría, ¿por qué terminan siendo alcohólicos? Pues, como criminólogo te puedo tomar el tema en cuanto a la negación. Es decir, cuando tú entras te enlistas y vas a entrar a una institución, te hablo de mis tiempos, ¿no? No tatuajes, no piercing, obviamente no vicios, te prohíben todo. De un 100% que entró, el 50% cubre estos requisitos. El otro 50% lo vas a necesitar para otro tipo de trabajo, aunque siga siendo el mismo. Es decir, aquí tú debes de tener gente bien, gente loca, gente muy aventada, y eso es un perfil que se genera psicológico, por eso te hacen las pruebas psicológicas, estas baterías, donde sale tu perfil, y no puedes poner de policía a una persona que le da miedo todo, ¿me entiendes? Porque no va a poder ni ayudarse, ni ayudar a nadie, ni mucho menos reaccionar ante un atentado. Entonces, debes de tener una persona que definitivamente tiene una personalidad completamente diferente al ciudadano normal. ¿Qué viene con esto? La negación. Cuando a ti te dicen no drogas, no alcohol, no esto, no mujeres, no. Cuando tú tienes, en su mayoría, te puedo poner un ejemplo, la gente cuando sale de guardia, o que trabaja y tiene su día libre, lo primero que buscan, y voy a poner un mal ejemplo, no generalizo, los militares. Tú puedes ir a toreo y los sábados y domingos los ves ahogados. ¿Por qué? Porque toda la semana no pudieron hacerlo. Y lejos de enjuiciarlos o de justificarlos, tienes que entender que ellos viven bajo un yugo total de prohibición. Entonces, ¿qué va a pasar con esta prohibición? Y hablamos de una adolescencia.
Tú dile a tu hijo no, 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 y lo va a hacer por pura rebeldía. ¿Qué pasa con estos soldados? ¿Qué pasa con estos policías, con estos agentes, con estos federales? Que cuando tienen su tiempo libre lo que quieren es hacer es separarse de las masacres que vieron, de las torturas, de la gente muerta, de la gente loca, de la gente demente, de estos asesinos seriales. ¿Qué haces? Pues obviamente irte a un costado para solventarlo. Desgraciadamente no hay institución que tenga un aparato que te brinde psicología como tal. En la Policía Federal existía y en muchas ocasiones eras obligado a ir, aunque tú dijeras estoy al 100. Pero cuando tú vas y atiendes con uno de los psicólogos, entiendes que hay cosas que sí te pueden llegar a pegar. Que volvíamos al principio, para mí es muy difícil trabajar con menores de edad. Cuando atacaban a menores de edad y tenía que irlos a hacer labores de criminalística, que era levantarlos o en este caso que fueran abusados, pues obviamente entra un rencor y lo que quieres es encontrar a la persona que realizó el acto para hacer justicia. Pero ahí con el estudio es como vas entendiendo que la justicia no es hacerle lo mismo. Ahí existen diferentes formas y la mejor es que esté en la cárcel, ¿no? Que no salga, que le den la máxima que se pueda. Entonces, sí existe, en la Policía Federal existía esta parte de apoyo psicológico. Te obligaban algunas veces, pero si tú trabajabas los 365 días del año, ¿a qué hora ibas a llevarte una terapia? La quisieron llevar por Zoom, obviamente no se podía porque estaban dando tu localización. Entonces, es complicado. Yo siento que en alguno de los proyectos que he realizado, y ahorita estoy haciendo uno de los proyectos en seguridad, estoy metiendo esta parte de la psicología para el policía. Y esto es que dentro de tu trabajo debes de tener tiempo para tu familia. Debes de tener tiempo para dispersarte tú mismo. Y debes de tener tiempo, obviamente, con animales, con naturaleza, para que esto no se rompa. Porque pasa mucho esto, y lo vemos ahora, y mucho más en Estados Unidos. Cuando los Marines salen y terminan, ellos son pagados, ellos son pensionados, ellos ya no tienen que ver qué hacer para sobrevivir, porque ya tienen pagado su tiempo. Aquí en México no. Aquí en México te platico, si tú sales de la policía, es búscate otro empleo, porque lo de la policía no te dejó. Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar? Pues obviamente más empleo, estar ocupado, y eso te ayuda psicológicamente a no pensar o no querer. Pero en su mayoría, una persona que sale de trabajar, que ya no es policía, que se va a su estado natal, no sé, platicamos de Tabasco, de Veracruz, de Monterrey. Pues ellos van a ir y van a decir, pues yo ya trabajé lo que tenía que trabajar. Obviamente todos estos estudios psicológicos, esta batería te va a enseñar, te va a decir quiénes sí son, puede ser más predestinados hacia ciertos vicios. Entonces tampoco hay como que un filtro que te diga tengan cuidado, y a esta comunidad, a esta gente que trabaja en inteligencia y ve secuestros, dales un apoyo de psicología. No existe. Entonces sí debería de existir en la actualidad que bajes, que estés con tu familia, que seas tratado psicológicamente, y obviamente en el momento que se vea una alerta, una alarma, pues en ese momento decir, sepáralo de ahí y llévalo a que se restablezca. Porque ahí viene lo demás. Gente que tiene problemas, que no está a gusto, que ve que cometen delitos y tú los detienes, pues obviamente lo que va a hacer es llegar y golpearlos, pues obviamente vas a torturar, obviamente se empieza a pasar esta línea. Volvemos al ejemplo que ponías, ¿no? De las mujeres. Entonces, ese privilegio que tienes al momento de llegar a decir, voy a detenerte por este delito y te voy a llevar preso, pues lo ocupan para golpearlos y sacar toda la furia y toda la rabia que traían. Y eso se daba mucho antes, ¿no? En el lapso que yo estuve se empezó a llevar muy, muy poco, y llegó el momento en que ya no se generaba. Ya la tortura ya no es lógica en la actualidad, ¿no? De hecho, nunca. Pero en la actualidad no debería de existir. Lo que debería de existir es mayor inteligencia e investigación para poder llegar a la persona, en este caso a los secuestradores, psicológicamente. Ok. ¿Sabes? Algo que me está haciendo ruido es, ahorita que mencionamos que las autoridades, o bueno, ustedes, hay veces que ven tantas cosas que sí quedan un poco con trastornos mentales. ¿Crees tú que sea como en Estados Unidos,
que existe el quitarse la vida? Sí. De hecho, aquí hay muchos ejemplos y puedes hasta googlearlos. Cuando cambian a la Policía Federal, mejor dicho, la desmantelan y meten a la Guardia Nacional, hubo muchos agentes que tenían una forma de vivir porque estaban siendo bien pagados. Cuando se deshace esto y generan la Guardia Nacional, los pagos fueron menores, ya no tenía seguro de gastos médicos mayores, el seguro social nada más era para la familia, el único que tenía seguro de gastos eras tú, tu familia pues ya no importaba, ya no había viáticos, ya no había para hoteles, todo eso empieza a cambiar. Cuando tú lo tenías, vivías bien y estás acostumbrado a vivir de cierta forma. Cuando pasa esto y ya no lo tienen, muchos los sacan de la Policía Federal, ya no los dejan quedarse en Guardia Nacional y están endeudados hasta más no poder. Generó muchas personas que cometían suicidio. Muchos, a mí me tocó ver a un compañero que definitivamente lo hizo por dejar bien a su familia. Es decir, el seguro, hay seguros que sí te pagan aunque acabes con tu vida. Entonces, muchos me preguntaban a mí que qué seguros pudieran tomar para que pase, y obviamente ahí es donde uno empieza a entrar en tema y apoyar a estas personas para que vean que no es la única solución, ¿no? Definitivamente cuando tú sales de la policía ya no puedes trabajar en otro lugar, menos de la Policía Federal. Te lo platico caso vivido, así fue. Yo si no trabajo para la Secretaría ya no trabajo para nadie. Y eso tiene que ser por palancas, ¿no? Ya no puedes llegar y decir, oye, quiero trabajar en la Guardia Nacional. Porque te van a hacer análisis, te van a hacer estudios y por la edad te dicen con permiso. Vas a una empresa privada y te dicen, ¿de dónde vienes de tal? No, ya no. Entonces, lejos de que tú pensaras lo que hablábamos al principio de la plática, el sueño de ser policía para ayudar a la gente, pues ya se vuelve una pesadilla de grande. ¿Por qué? Porque ahora tienes que buscar cómo solventar los gastos que ya tienes, los compromisos que ya tienes, la familia, no cualquiera te da trabajo. Entonces, por eso vas tomando opciones. Y una de mis opciones fue esta, ¿no? De hacer las investigaciones privadas. Y gracias a eso he llevado a muchos excompañeros a darles trabajo y que vean la vida diferente. Y muchos de ellos ya crecieron, ¿no? Ya no se quedaron conmigo y crecieron en otras áreas y ahorita les va muy bien. Y esa es la idea, de agarrar a la mayor parte de compañeros y decirles que pues hay muchas opciones. No, el salirte de tu círculo de confort, de tu burbuja, pues obviamente fue problemático. Hace tiempo entrevisté a un policía, ¿cómo le podríamos decir? Municipal, sí. Y me estaba comentando que cuando él entra a trabajar a esta ciudad, a este estado, él tenía que comprar sus propios uniformes. Así es. O sea, uniformes que probablemente otras personas, otros policías ascendían, se movían a otro lugar, los dejaban. Entonces estamos hablando que ya eran uniformes viejos a que los que les tocaban a ellos en ese momento como oficiales nuevos. Ese era uno. Dos, que me llamó mucho la atención y que a lo mejor no nos vas a dejar mentir, es los chalecos antibalas. O sea, tú y yo sabemos que tienen un tiempo de expiración, ¿no? Seguían utilizando los mismos chalecos antibalas que ya estaban vencidos. O sea, imagínate qué tanto ponen en riesgo su vida, ¿no? Las botas, las armas. O sea, ¿por qué? No logro yo entender por qué si ustedes están aquí para salvaguardar a la comunidad, ustedes todavía básicamente tengan que pagar para trabajar. Pues, y sigue, ¿eh? Desgraciadamente, los compañeros que ves bueno, los policías que ves ahorita en la calle, que traen su patrulla, pues ellos que tienen que dar una cuota para andar en patrulla. Los compañeros que quieren una camioneta, una CRP, tienen que cooperar para la CRP. Si ellos la chocan, ellos tienen que pagar el golpe. O sea, son cosas que han ido modificando. Digo, con Omar empezó a entrar esta parte donde, espérame, es que hay que apoyarlos, no quitarles lo poco que ganan, ¿no? Yo sí siento que es principal en esos proyectos que te aviso, es el sueldo. No puede ganar un policía 8,000 pesos, 12,000 pesos al mes. Y más si corre distancias de 5 o 6 horas diarias.
pues prácticamente lo estás matando. Cuando quieras ocuparlo en la calle no vas a poder porque ya está cansado, ya está aburrido, ya está con sueño, ya no tiene ganas de hacer nada. Entonces sí, definitivamente ese es un error, pero pasa en todas las corporaciones, ¿no? No nada más te hablo de la aquí. Pasa en todas, inclusive en Guardia Nacional, cuando yo estuve, a nosotros nos dieron uniforme y nos dieron un solo uniforme y diario tenías que llegar con ese uniforme. Entonces es increíble, muchos lo lavan en la noche porque aparte pasan revista y si en esa revista está sucio tu uniforme, pues es castigo. Cuando ellos dicen, ok, vamos a entenderlos, les damos 2 uniformes. El uniforme era una calidad que al ponértelo te raspaba. Entonces al traerlo, pues ya traes aquí las ujilaciones, los rasguños del material tan corriente que lo estaban haciendo. Y ellos te meten un uniforme de, pongamos un costo de 12,000 pesos, y el uniforme te gastas 1,200. Te ponen unas botas que son de plástico, que se resbalan, a las botas que nos daban en Policía Federal que eran antiderrapantes. Podías pisar hasta aceite, ¿no? A los policías de tránsito, perdón, de carreteras, a los cocas, a los compañeros les daban botas y les daban uniformes que tenían 3 o 4. Y por eso siempre los ves presentes y los ves limpios. Eso habla mucho de la misma sociedad. Si el gobierno diera buen sueldo a los policías, te estoy hablando de un buen sueldo, por lo menos de 1,000 pesos al día. Te estoy hablando de que le des estudio a sus hijos, estudio hasta la universidad, para ir generando esta parte, que les des un espacio de esparcimiento con su familia y que les des un tipo de pensión, no a los 60, 65, 70 y tantos años que están haciendo, no a los 25 años de servicio, sino que disfruten, que digas, voy a trabajar como agente, como policía, porque quiero hacerlo, quiero ayudar a la gente, y en 20 años yo voy a estar joven todavía para disfrutar este dinero que me van a dar de pensión, y voy a ver a mis hijos que están en una universidad, que tienen una carrera, y que si ellos se ponen mal cuando yo no esté aquí, se los pueden llevar a un hospital de primer mundo, un hospital que pague un seguro de gastos médicos mayores, y no que se vaya a ir al IMSS o al ISSSTE. Cuando yo me di cuenta de eso, yo creo que ya fue tarde, porque yo sabía que estaba rescatando personas y ayudando a otras familias, y ahora lo entiendo y digo, ¿y volteaba y mi familia qué? O sea, a mi familia sí le pudieras dejar dinero y vivían y sobresalían, pero esa figura que debe de tener la familia, pues realmente no se da. Te ven ausente cuando llega, lo que quieres es descansar, quieres dormir porque ya te metiste una friega de meses. Entonces eso es lo que debe de cambiar. Y eso te va a ayudar a la sociedad a que los policías sí trabajen con ganas y con gusto, a que haya mayores detenciones, a que haya menos robos, a que todas las personas que están detenidas sean procesadas. No como esto que pasa de que pues consígueme 3 borrachitos y los vamos a meter y ya los metemos ahí por el delito de tal. Eso se evitaría. La credibilidad en México hacia su seguridad ya no existe. Y eso es lo que hay que pelear ahorita. ¿Y sabes por qué creo que no existe? Porque hay veces que los buenos se cambian de bando, ¿no? Por la necesidad. Entonces ahí es donde dices, pues, ¿cuál es la diferencia entre un sicario y un policía? Si al final terminan haciendo lo mismo, pero con dinero en la bolsa. Sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia porque cualquiera puede ser ajustador. Porque digo, sicario ya hablábamos de la sica, ¿no? Por eso se les dice sicarios. Pero bueno, el ajustador ya, esta persona que va a cometer un delito a cambio de dinero, pues ellos lo ven como un trabajo. Pero todos sabemos que no es un trabajo. O sea, no puedes obtener dinero a las costillas de la persona de al lado, ¿no? Y menos con su vida. Entonces, yo siento que sí hay una diferencia muy grande. ¿Dónde está la diferencia mayor? En lo económico. Porque en México el ser policía, el ser militar, el ser de la Sedena es la última oportunidad de trabajo. Es, bueno, pues ya me meto de policía, ya que... No, para esto debes de tener convicción, debes de tener visión, debes de tener valores, ética, profesionalismo. Tanto fue así que en la generación que entramos nosotros era puro profesionista.
Y te hablo de profesionistas que traían doctorado también. Es increíble que un doctor esté trabajando de agente, pero le gustaba. En cambio, veías contadores que existen en la actual policía, que son contadores, que son diseñadores, y están haciendo labores administrativas de la policía. No tienen el menor... no saben cómo se trabaja afuera. Y llegas tú cansado y te dicen, es que, ¿por qué estos viáticos? Y compruébame esto, y compruébame el vuelo, y espérame, estoy trabajando, no fui de vacaciones, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Esta empatía ya no existe. Ya no existe la empatía en la Ciudad de México, para cualquier negocio, ¿eh? Entonces sí, es necesario que se haga una modificación hacia los policías. Dos cosas antes de pasarnos a tus nuevos proyectos. Mencionas que estuviste en la Guardia Nacional. Sí. ¿Cuánto tiempo? Ahí estuve casi 3 años. Bueno, tú ya tienes mucho tiempo siendo seguidor mío de mis redes sociales y sabes que a mis Pauli fans les encantan que les platiquen, no sé, alguna aventura peligrosa. Dentro de la Guardia Nacional, ¿tienes algún operativo que haya sido un poco peligroso? Pues mira, en Guardia Nacional fue muy complicado porque, te repito, no nos entendíamos. Pero en una ocasión solicitaban un criminalista para una zona cercana aquí a la Ciudad de México y ellos venían en una persecución desde el sur de la República. Yo tuve que alcanzarlos a ellos en una avenida. Me subí con ellos, seguíamos en esta... era una vigilancia, para ellos era una vigilancia fija que se volvió móvil. Estaban ubicando a unas personas de cierto cártel que pidieron carros por el secuestro de un empresario. Entonces pidieron 5 carros, el empresario dijo, se los doy. Nosotros llegamos a este caso por medio de una intervención telefónica. Cuando nosotros escuchamos que ellos vinculan a otra persona, que es el empresario en este secuestro, y le solicitan vehículos, escuchamos dónde y cuándo iban a hacer la transacción y todo. Por obvias razones, las instrucciones eran, no vamos a operar en el momento que se le estén dando los vehículos. ¿Por qué? Porque pones en riesgo a la víctima. En este caso al empresario y las demás víctimas que ya tenían. No sabíamos cuántas eran. Era una que estábamos investigando y nos enteramos de la segunda, que fue el empresario. El empresario arregla con su negociador privado que le dé 5 vehículos. Le dan los 5 vehículos, pasan 5 personas, 5 masculinos por los vehículos, les dan la tarjeta, les dan todo, ya emplacados los carros, y ellos agarran camino y se vienen hacia la Ciudad de México. Cuando ellos solicitan un criminalista es para sacar los números, para sacar huellas dactilares, para hacer toda la... Cuando se llegara a la detención de estos vehículos y estas personas, hacer la confronta de huellas dactilares. Entonces, a mí se me hizo bastante absurdo porque ya tenían todas las líneas de investigación, ya tenían el vínculo, ya lo único que tenían que hacer era la detención, el seguimiento, ver dónde llegaban, dónde dejaban el vehículo, continuar con esa investigación y ver si era la casa de cautiverio para hacer un operativo y librar a las víctimas. Que eso era lo que nosotros trabajamos constantemente. Cuando uno les dice que se tiene que hacer eso, ellos no lo entienden y ellos hacen la persecución y necesitan un criminalista. Y obviamente yo estando ahí, pues me mandaron a mí. Nos vemos en el convoy, nos incorporamos al mismo y vamos hacia el norte y hay un lugar en la carretera donde ellos se desvían y obviamente ya no se ve nada. Ellos iban los 5 carros, pues obviamente ellos iban radiándose, iban ubicándose y nosotros en los vehículos que íbamos, eran 3, no podíamos entrar con luces. Al momento de entrar a esta parte, de este paraje, de un solo carril, de los 2 lados lo único que veías era, digamos, milpas, para no decir dónde era, ¿no? Se veían milpas de los 2 lados y por donde íbamos pasando nosotros, a oscuras. Solamente con la luz del stop del último vehículo, que obviamente era muy lejos para que no se reflejara y no pudieran ver que íbamos en seguimiento. Llega un momento de tensión donde con los compañeros que yo iba empiezan a sacar sus armas largas, el conductor saca su arma corta y dice, viene un vado, viene la subida y al momento de bajar lo que todos esperábamos era que nos esperaran ellos, ya con las luces encendidas y nos empezaran a hacer un tiroteo, una rafagueada directa, ¿no? Cuando va a pasar esto, se oye un helicóptero. Fue cuando nosotros nos dicen que abortemos.
nosotros nos regresamos y se empezó a escuchar que había detonaciones. Obviamente hacia el cielo y del cielo hacia el piso, ¿no? Entonces, nosotros asumimos que eran compañeros de Guardia Nacional. Cuando nosotros nos regresamos a la carretera, empezamos a ver que llegan marinos en unidades y nos empiezan a decir que ellos estaban escuchando toda la conversación, ellos traían la misma investigación que traían nosotros. Entonces, es un error que se cometió no una, sino varias veces. Me tocó también en Policía Federal. Aquí el error es de los mandos. Ellos tienen que dar su parte y saber qué asuntos se están llevando a cabo. Pero muchas veces cuando ellos, los mismos mandos, dan y dicen, traemos este asunto, pues ellos avisan, porque son parte, y pues ya no se lleva la detención. ¿Te imaginas que por un error se hayan agarrado a balazos entre ustedes? Nosotros por lo regular en ese tiempo llevamos vehículos de color blanco. Y las placas siempre eran con W. Entonces eso era un identificativo, ¿no? Si traes sabes de dónde son. Entonces, yo quiero pensar que el helicóptero nos vio a lo lejos y vio que eran los vehículos y los conductores, o en este caso el conductor en el carro que yo iba, traía la presión y dijo, mejor nos regresamos. Debe de haber algo. Normalmente uno no lo dice, ¿no? Pero sí, cuando tú sientes que no debes de salir a un operativo, no salgas. Cuando dicen, va a haber un operativo aquí, 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 ¿quién va? No levantes la mano. Porque normalmente cuando haces eso, ya no regresas. O te va mal. Y eso ha pasado en toda la historia. Compañeros que dicen, es que yo no tenía que ir a ese operativo, pero levanté la mano y ahora no puedo caminar. No, a mí mataron a mi compañero y él no tenía que ir, pero como fui yo, son cosas que uno dice, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen que vaya con un convoy que no sé cómo trabajan los Guardia Nacional y que sé que no trabajan bien, o como nosotros trabajábamos antes, pues obviamente vas con esa premura. Entonces cuando el conductor dice, nos vamos a regresar porque ahí en el vado nos van a agarrar, en ese momento yo le digo, regrésate. Y es cuando nos hacen la llamada, regrésense. Entonces yo creo que los mandos ya estaban de acuerdo en ese momento y nos hicieron regresar. Si no, si ha sido otro tipo de mando, pues obviamente dejan que entremos y se hace ahí el relajo y hay muchas pérdidas, desgraciadamente. Algo que se me hace bien interesante es que a veces la sociedad no cree que hay momentos en que ustedes deben abordar las misiones. Sí. Y hay veces que la misma sociedad dice, los policías ya sabían en dónde estaban ciertas personas y llegaron y se fueron, seguramente es porque ya tienen acuerdos contra, digámoslo así, el narcotráfico. Lo comentábamos en una ocasión que ustedes tuvieron que abordar una misión para salvaguardar su vida, pero también la vida de los civiles. Sí. Mira, fue un asunto muy, muy complicado porque ya llevábamos meses trabajando a este cártel. Y se da que ellos tienen una reunión y se juntan todos los regionales, se juntan todos los jefes en esta reunión donde había familias. Estamos hablando que había hijos, que había sobrinos, que había abuelitos, la familia de todos ellos. Por obvias razones, ellos no estaban armados, pero sí tenían un cerco de seguridad. Entonces, cuando nosotros damos con el domicilio, con base a las investigaciones, nos damos cuenta que efectivamente están llegando ahí los cabezas. Pues empezamos a hablar y a decir, vamos a hacer un operativo grande, necesitamos apoyo de Ciudad de México, necesitamos apoyo de las otras entidades que se encontraban cercanas al lugar, y se brinda. Cuando ya estamos todo el cerco directamente para operar, llega una llamada desde lo más alto y nos dice, no se lleva a cabo hoy. Se aborta la misión y todos regresen a base, a su respectiva base. Nosotros obviamente ya estábamos muy molestos porque decíamos, hemos puesto meses de trabajo, noches sin dormir. Este traslado, pues te estoy hablando de que un traslado de casi 15 horas y obviamente pues no duermes. En el carro no puedes ir dormido. Vas con la adrenalina, con tus armas, ya vas uniformado. Lo que quieres es operar y agarrarlos y que te digan felicidades, vete con tu familia. Lejos de la condecoración y si había un bono económico, tampoco lo piensas, ¿no? Lo que piensas es llegar a descansar con tu familia en tu cama. Cuando nos dicen esto, pues obviamente nosotros molestos decimos que por qué. Y unos compañeros que estaban fuera nos empiezan a decir que estábamos, la perimetral de ellos
ya existía en 2 ángulos, que era el central donde estaban custodiando a las familias, a todos los regionales. Estábamos nosotros afuera para hacer el operativo listos, y luego había otro cerco más grande, doble, de gatilleros. Gente que los cuida. Entonces, y no te estoy hablando de 10, 20, ¿no? Estoy hablando en ese momento nosotros teníamos ya vigilados y nos aparecía en nuestras investigaciones, nos aparece por dónde se van moviendo por medio de la telefonía. Nosotros teníamos casi 180 personas. Entonces imagínate cuántos eran los que estaban en todo alrededor. Entonces, lejos de una mala estrategia, yo creo que fue esta contrainteligencia que existe. Y es cierto lo que comentas, ¿no? En esta contrainteligencia hay muchos compañeros, excompañeros que se fueron para allá. Y obviamente te das cuenta, a mí me tocó en un caso ya privado de hacer una negociación y escuchar y ver cómo trabajaba la otra persona y yo decía, este cuate se la sabe. Efectivamente, era un excompañero. Entonces, te das cuenta hasta de eso, ¿no? Cuando nosotros salimos, obviamente nos vamos molestos, no queríamos ver a ningún comandante, y ellos nos explican esta parte, ya nos hacen una presentación. Obviamente nosotros dijimos, pues ya estábamos ahí. ¿Qué podía haber pasado? Iba a haber caída de muchos, pero íbamos a detenerlos a todos. Obviamente también viene algo más arriba que dice, no se puede manejar ese dinero, ¿no? No me toquen ese dinero. Entonces, te das cuenta que tu trabajo, por más que lo hagas y por más que des la vida por él, pues definitivamente en muchas ocasiones no va a ser lo que necesitas o lo que quieres. ¿Tú crees que el país actualmente está en guerra? Pues siempre ha estado en guerra. Digo, falta ver los muertos, ¿no? O sea, métete en internet y ve cuántos homicidios hubo ayer. Y ve cuántos suicidios. Y súmalos. Y de suicidios te puedo decir que la mitad fueron reales y la otra mitad fueron armados. Te lo digo como criminalista. En una situación tuve un caso cuando llegamos. Yo iba nuevo con ese equipo, con ese grupo. Yo traía la criminalística hasta arriba y yo voy a ser criminalista, voy a llegar y ver los asuntos y amando la criminalística, apasionado. Cuando yo llego, pues duérmanse unas 3 horas porque vamos a operar en la mañana, pues yo era mi primer operativo. En media hora nos paran, hacía un calor infernal y así como nos paran, vámonos. Fuimos hacia la carretera y vimos un vehículo con 6 personas ultimadas. Y había un grupo de personas que dijeron, no, es que nosotros hubo un enfrentamiento, nos tiraron y tuvimos que responder. Yo como criminalista me di cuenta efectivamente que no pasó así. Fueron ultimados. Y me di cuenta por muchas situaciones, las direcciones de las balas, que del carro a los cuales dispararon no salió ni una sola bala, el correr de estas personas era como ley del talión, ¿no? De que los dejaban ir y pues a la distancia los mataban. Me di cuenta de todo eso, pero pues obviamente como nuevo no puedes decir más. Entonces cuando se llevan las investigaciones y todo esto, te das cuenta que hay grupos que se dedican a eso. Entonces nosotros molestos porque ya llevábamos la investigación y según iba a ser mi primer operativo, dije pues nos vamos a regresar directo a la Ciudad de México con detenidos. No fue así porque pues estos que iban a ser detenidos pues acabaron peor, ¿no? Mi última pregunta para ti. ¿Qué hace Delta en estos momentos? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿A beneficio de qué? Pues mira, ahorita como te he venido comentando, pues es ayudar a la gente. De tantos podcasts que he hecho, me ha llegado mucha información. Yo doy mi correo y la gente me llama. Obviamente hacemos entrevistas previas porque se ha prestado mucho para la contrainteligencia o para la maña o para gente que quiera hacer el mal. Solicita informes de cómo podemos hacer una investigación, ¿no? Yo me baso más en la gente que realmente lo necesita, como son desaparecidos, secuestros, extorsión, tipo de robo, menores, ¿no? He tenido casos de separación de esposos que llegan al divorcio y se llevan a los hijos, ¿no? Entonces, también me toca hacer investigación ahí y en algunas ocasiones hasta, si no nos dicen lo que es, pues uno termina siendo como secuestrador, ¿no? Porque llegas por los niños y se los entregas a la mamá y la custodia la tenía el papá. Entonces, eso sirve de experiencia también, pero hemos tenido muchos de esos casos. Entonces, yo me estoy abocando
a los casos que la gente necesita, la gente que ya no quiere creer o ya no cree o definitivamente nunca creyó en la policía, venir y decirme, oye, me está pasando esto, y yo sí les puedo ayudar, con la mano en la cintura les digo, sí puedo, y con la mano en la cintura te digo, no te puedo ayudar, porque este caso va más allá. Pero siempre les voy a conseguir una respuesta, ya sea con los antiguos compañeros que he tenido en todas las instituciones, gracias a que no fui corrupto, tengo muchas amistades y tengo que trabajar también, ¿no? Por no ser corrupto. Pero esta parte que da la tranquilidad de ayudar a la gente es lo que estoy haciendo ahora. Investigaciones privadas, me llega de todo tipo, me han llegado de infidelidades, también las llevamos a cabo, no pasa nada, pero digo, también se hace entrevista, ¿no? Es complicado, muchas veces actúo ya no como investigador, sino como psicólogo, y he ayudado a muchas personas que si se enteran que su pareja les es infiel, no lo van a dejar. Yo les digo, no lo investigues, porque vas a generar esta parte de continúa así, y si se lo perdonas, perdónaselo y continúa así, ¿no? He salvado matrimonios, he tenido opciones, porque una de las, te platico rápidamente un caso que una persona tenía esquizofrenia, me manda a investigar a su pareja, y esta pareja pues obviamente me dice que efectivamente es porque 18 años ha estado con él y ha sido una tortura. Pero si la deja, pues obviamente se puede quitar la vida, ¿no? O al contrario, puede buscarlo y quitarle la vida. Entonces, llevé la investigación, fue positiva, y cuando me doy cuenta de esto, hablo con él, me explica toda esta parte que te acabo de comentar, y le digo, mira, aquí está todo el trabajo, atiende el caso tú directamente. Habla con tu mujer, arréglalo o divórciense y siguen juntos. Ellos me siguen, de repente me mandan mensajito de que todo va bien, que van mejorando, que ella también sigue medicada, pero ya están teniendo otro tipo de relación, ¿no? Entonces te digo, muchas veces no es nada más trabajar por lo lucrativo, porque el señor me pagaba las fotos y la investigación. Yo ahí pude haber dicho, ¿sabes qué onda? Pues cobro doble y con permiso y háganse bolas. La idea no es esa. La idea es, si ya sobrevivía a muchas situaciones en riesgo, que fueron enfrentamientos, que fueron, en este caso yo iba con un compañero que trabajaba en este atentado que platicábamos, él me iba a conseguir trabajo ahí. Entonces, por algo no llegué. Desgraciadamente mi compañero sí se fue. Pero te digo, son cosas que han pasado, y si yo actuara diferente, creo que me iría muy mal. Entonces trato de ayudar a la gente, de dar opciones y de darte estos tips, ¿no? Para que en especial las mujeres, si van a viajar solas, si trabajan en la noche y regresan, que se cubran un poquito más, que estén atentas, ¿no? Que no estén en el celular, ¿no? Muchas veces trato de apoyar en ese aspecto. Fíjate que tengo un par de amistades que todavía siguen trabajando dentro de algunas unidades y quieren tanto al país Delta que se me hace tan bonito y aún confío yo en personas como ustedes, que sé que son más los buenos que los malos y que aunque se escucha un poco difícil terminar con el tema de narcotráfico, con cómo está el país ahorita en llamas, yo sé que gracias a personas como ustedes, algún momento o en algún punto de nuestras vidas, yo creo que México va a estar como antes, en aquellos años en donde todos éramos felices y vivíamos tranquilos. Pero ojo, solamente es gracias por policías como ustedes. Sí, definitivamente eh, la vida no es fácil. Y te platicaba, saliendo de una institución es muy complicada, de gobierno es muy complicado porque te dejan ese estigma, ¿no? Ya te etiquetaron y ya se convirtió. Entonces, ya no puede ser tan fácil la vida para una persona que estuvo ayudando a la gente. Al contrario, uno desearía que fuera, al contrario, que te regresaran eso, ¿no? Ya ayudaste a mucha gente, ahora te vamos a ayudar a ti. Pero eso no existe. Nada es gratis. Sin embargo, ahorita siendo perseguidos los que vamos saliendo, porque tienes audiencias, el SAT te persigue si no haces audiencias, el gobierno no te quiere dar trabajo, y si te quiere dar trabajo es en estas áreas para que vayas como carne de cañón, no vale la pena. Entonces uno está en contra de todo y ayudando, que eso es lo que más vale y es lo que bien comentas. Cuando lo haces sin esta idea lucrativa, te va mucho mejor.
Y es que es bien triste porque imagínate, si tú tienes 20 años trabajando para el gobierno, de repente se te ocurre ya salirte porque ya terminó tu tiempo, ¿no? Y busques un trabajo y lo primero que te dicen es muéstrame tu currículum. No tienes un currículum, Delta. Tu vida se puso en pausa por 20 años. Entonces es muy triste que ustedes tengan que buscar trabajo de escoltas, de cualquier otro trabajo, que cualquier trabajo es digno, pero es triste que a ustedes el gobierno no les brinde ciertos apoyos para tener su última etapa de vida con tranquilidad. Exactamente. Y tengo muchos amigos que son escoltas y siguen aferrados porque esto lo traes en la sangre, lo traes en la cabeza, lo traes en el corazón. Tu cuerpo te pide hacerlo, pero uno tiene que saber también cuándo decir basta. Es lo que te decía, yo ya no correteo un raterillo, porque una igual ni lo alcanzo, ¿no? Una barda ya no me brinco. Ya mejor hablo a cámaras y que lo vean. Pero también es esa capacidad física. Sí llega a afectar, pero es lo que más se necesitaría, ¿no? Para estas nuevas generaciones. Y por eso voy tanto a podcast, porque mucha gente me habla y me dice, es que yo quiero ser criminalista, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero... Y yo les ayudo un poco. Digo, no es lo mejor que se puede hacer, pero definitivamente a mí me gustaría empezar a hacer ya reuniones más grandes donde vaya gente que quiera hacer esto, ¿no? Pero que vaya con la convicción, no que vaya porque es la única oportunidad de empleo. ¿Cuál es tu correo electrónico en donde las personas se pueden comunicar contigo? Se los puedo dejar para que lo pongan y porque no lo traigo ahorita a la mano. Tengo varios y luego me ha pasado que doy el de otro lugar y me llaman y yo, espérame, es que no es de esta parte. La gente que le llegue a interesar por medio del correo, yo hago filtros obviamente por ser de inteligencia. Digo, es muy fácil que alguien que me quiera ubicar, pues me vaya a ubicar, ¿no? Pero trato de hacer los filtros más sencillos y menos complicados para la gente, pero con un correo que me manden yo me comunico con ellos, la gente que trabaja conmigo se comunica y si son muchos, no importa si atendemos todos los casos. Muy No bien. hemos dejado uno solo sin atender. Muchísimas gracias Al por contrario. haber aceptado esta colaboración y gracias por mi regalo. Vean. A ti. ¿Cómo se llama Es un este? ¿Cómo se llama? Es un sticker, ese normalmente le pones el velcro y es el que traes puesto, Ajá. ¿no? Pero yo los doy, esas banderas las doy porque pues prácticamente a mí me gusta que todo esto sea por algún país y quién es por México, ¿no? Esto me gusta que la gente se lleve a México en su En la piel. bolsa. Ah, en la ¿no? bolsa. Ok. Que sepa que aquí pues sí puede haber cambio si todos ayudamos. No, yo amo México. Tú sabes que yo soy fan. Yo soy mexicana, obviamente, Claro. vivo en el extranjero, pero yo soy fan de este país. Gracias, de verdad. Y esperen, no termina con eso. Ahorita se le ocurrió querer probar la pluma en uno de estos stickers que me regaló. No lo dejé porque lo quiero intacto. Está bien bonito. Esta es una pluma en forma de bala. Vean. Y luego se le hizo fácil querer hacer esto como para saber si escribía. No, no lo dejé. Y este va así, ¿verdad? O sea, se pone así. Muchísimas gracias, de verdad. Yo disfruto cada conversación contigo. Te conozco fuera de cámaras, eres una excelente persona. Tuve la oportunidad de platicar, porque obviamente yo también lo investigué. ¿Qué fue? ¿Como 4 horas? Más o menos. Antes de, ¿verdad? Como 4, ya hubiéramos tenido como unos 2 o 3 podcasts, pero de verdad agradezco tu tiempo, agradezco la forma tan comprensiva que eres en platicarnos las situaciones en las que has vivido, obviamente con mucho cariño, amor y respeto para la sociedad. Muchas gracias a ti, es un placer, sobre todo conocerte y que me des esta oportunidad también, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a dejar tu correo al final de este episodio. También lo voy a poner anclado en los mensajes por si se quieren comunicar contigo. Y pues nada, con esto me despido. Tenemos un próximo episodio la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Si te gustó este episodio, no se te olvide comentar, darle like y sobre todo suscribirte a este canal. Yo regreso con más episodios la próxima semana en Voces con Ana Paulina. Adiós.